Pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. ¿Van a permitir tantito? Bueno, damos gracias por este nuevo día en el cual podemos continuar con nuestro curso, nuestro discipulado acerca de la Biblia. Estamos hablando acerca de la Biblia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con este tema tan interesante, tan importante, tan definitivo para nuestro caminar en Cristo. Y con ello vamos a ver, hola, bienvenido esposo. Vamos a tener 7 pasos básicos para encontrar el camino de entrada en la Escritura. ¿Qué es esto? Vamos primeramente a observar. Para leer la Biblia, no nada más vamos a leerla como cualquier libro, a ver cuándo acabamos. No. Vamos a tomarnos el tiempo para observar, para leer las Escrituras con mucho cuidado, mirando y escuchando lo que realmente se dice. Podemos leer despacio en los pasajes más complicados y si es necesario, volverlos a leer, porque muchas veces estamos leyendo y de repente ya estamos hablándolo nada más, pero no estamos pensando bien. Tenemos que comparar también, de ser posible, con diferentes versiones. Esto nos va a abrir más el panorama. Vale la pena que tanto hemos comprendido de lo que estamos leyendo. Es muy importante, entonces, observar. Número 2, interpretar. ¿Cómo vamos a interpretar? Muchas veces no entendemos correctamente la palabra porque puede haber algún significado en unas palabras, sobre todo en las versiones antiguas, pues tiene muchas palabras que quizá no usamos en nuestro diario vivir, pero es muy importante que las busquemos en un diccionario secular, que entendamos correctamente cuál es ese significado real de las palabras que no las usamos. Otro más, no entendemos porque el contexto de nuestra vida pues es completamente diferente de cuando fue escrito, en el tiempo histórico en el que fue escrito, y los ejemplos de vida que hay ahí pues son diferentes en nuestro espacio, en nuestro tiempo, pero es importante que podamos comprender el contexto en el que fue escrito. Debemos de tener un diccionario secular, uno bíblico y un comentario para enriquecer nuestro aprendizaje. También podemos hacer un resumen. Podemos resumir las ideas principales de ese pasaje o algún versículo en especial que nos ha llamado la atención, subrayar alguna parte, y es muy útil tener un cuaderno en el que podamos tener nuestros apuntes que son de mucha ayuda para nosotros. También es importante que evaluemos para que sepamos qué es una carta, o si es poesía, o es profecía, o es un relato, una parábola. Es importante que vayamos viendo de qué está hablando, en qué manera está hablando, porque muchas veces son metáforas y no podemos tomarlos literalmente, y hay otras partes donde es literal y empezamos a darles unas interpretaciones ahí muy locas. Entonces es importante identificar este significado, ¿no? Es importante que tomemos el significado literal como la parte más sencilla, y es importante, es lo más deseado, pues, que se lea tal literal, para que no estemos haciendo interpretaciones muy locas, ¿no? ¿Cómo ves, esposo? Pues sí, así es. Normalmente lo que leemos así a la primera, el significado literal, ese es el significado real. Solamente de acuerdo a lo que ha estado diciendo la esposa, bueno, pues hay que ver
Si es una parábola, bueno, pues ahí tanto lo literal no es tan importante. Si estamos en una profecía, pues menos todavía. Pero entonces tenemos que ver de qué estamos hablando para que entonces le podamos dar la interpretación adecuada. Y siguiendo con esto, con estos pasos básicos, también tenemos que aplicar, por supuesto. Si no aplicamos lo que estamos leyendo, pues entonces nada más estamos pasando un buen rato y entonces no se va a lograr el efecto que Dios busca cuando nos está dando su palabra. Tenemos que aplicar todo lo que estamos viendo. Debemos preguntarnos entonces la manera en que lo que acabamos de leer se puede aplicar a nuestra vida, no a la vida de la esposa, ni a la vida de los hijos, sino a nuestra vida. Tenemos que ver que esto es un diálogo de uno a uno. No estamos aquí metiendo a más personas, nada más somos dos. Entonces, cuando lo estamos aplicando, entonces, antes que nada, vamos a recibir un beneficio personal. Y al tener ese beneficio personal, esto va a afectar también a nuestra familia, va a afectar a nuestro trabajo, a nuestra sociedad, a nuestro país. Porque si todos los habitantes de un país, el que quieran, conocieran la palabra de Dios y la aplicaran, pues ese país no tendría los problemas que actualmente tiene. No importa qué país fuera, sería una diferencia muy, muy notable. Yo escuché en alguna ocasión a un pastor decir que si todo el país simplemente, aunque no conociera de la Biblia, simplemente que obedeciera los 10 mandamientos, ya sería otra cosa, ¿no? O aplicar a la regla de oro, ¿no? Okay. Ya con eso. También. Realmente a no, ver, es, diles cuál es la no es tan complicada. Pues haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Uh-huh. Trata a los demás como te gustaría que te trataran. ¿Okay? Así es la cosa. Uh-huh. Eso es aplicar. También debemos comparar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, el mejor manual de interpretación de la Biblia es la Biblia. Entonces, una parte que no entiendo muy bien, pues me voy a un pasaje paralelo, donde puedo entenderla quizá mejor, usando otras versiones, o me voy a otra parte, ya sea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, para que entonces pueda darle todavía una mejor precisión y una mejor aplicación. Entonces, de esa manera es como la Biblia se interpreta a sí misma. Es importante que la Biblia que tengamos, aunque sea muy sencilla, no importa, tenga referencias. Esas referencias, tengo un versículo, entonces ese versículo tiene ahí unas letritas pequeñas que me están mandando a otro pasaje en donde se habla de lo mismo. ¿No? Entonces, de esa manera puedo ir viendo, puedo ir checando y puedo ir teniendo un conocimiento mejor de esto. También meditar, ¿no? Ya hablamos de la meditación, aquí no nos estamos refiriendo a la meditación trascendental, a la yoga y estas cosas, sino estamos hablando de tomar un versículo, un pasaje y estarlo meditando, leyendo, releyendo, todo el día estar pensando en él, de manera que lo que tiene nos podamos nutrir de ello y como si fuera un animal, ¿verdad? Como si fuera una vaca, estarlo rumiando para sacarle todos los nutrientes, todo el jugo, y entonces que le podamos sacar todo el provecho que tiene esta palabra que estamos leyendo en un momento dado. La hacemos así, más personal, y hacemos que la palabra realmente nos esté hablando de manera personal. Así es. Vamos a ver cuáles son las herramientas de trabajo que tenemos a nuestra disposición. Y esta es una gran bendición, que tenemos a nuestro alcance muchísimos recursos que nos van a ayudar a que leamos, a que entendamos, a que vivamos la palabra de Dios. Tenemos más de una traducción. Hay muchas traducciones modernas, antiguas, diferentes, de todo tipo, que podemos ver y comparar para que tengamos esa idea más amplia
que nos está llegando de diferentes maneras. Es lo mismo, pero escrito de diferentes maneras, entonces nos va a ayudar bastante. Es importante que tengamos una como base doctrinal. Nosotros recomendamos la versión Reina Valera 60 para tener una base en la cual todos estemos de acuerdo y todos lo veamos, pero por nuestra parte, de manera personal, de manera individual, nos gusta estar comparando con otras versiones. Las otras son como apoyo, como una ayuda. También tenemos manuales bíblicos, concordancias bíblicas, concordancia que nos está llevando por tema, nos da diferentes versículos que hablan sobre ese mismo tema, entonces vamos a buscar esos versículos en toda la Biblia, por eso se llama concordancia, nos va llevando por diferentes lugares y entonces vamos entendiendo cuál es el sentido de determinada palabra. Una Biblia con referencias, que es lo que comentaba mi esposo, que tienes así numeritos y también nos refiere a otros pasajes referentes al mismo tema. Un comentario bíblico, esto es de aquellas personas que han caminado con Dios, que han tenido mucha experiencia, que han sido muy estudiosos y que pues han llegado a determinadas conclusiones en cuanto a cada pasaje, pues eso nos alimenta bastante, nos ayuda bastante, ¿no? Es muy bueno. Un diccionario bíblico también, que puede ser del hebreo, puede ser del griego, y eso también nos ayuda para que escudriñemos la palabra de Dios, no nada más nos conformemos con leerla, sino que verdaderamente nos metamos y busquemos. Esto es como la alimentación. Cuando comemos, pues nada más comemos, nos llenamos y sabemos que produce en nuestro organismo algo bueno. Sin embargo, cuando ya sabemos cuáles son las proteínas, cuáles son las vitaminas, qué es lo que hacen en nuestro organismo, cuáles son las adecuadas para toma diaria, etcétera, etcétera, entonces ya sabemos, tenemos mucho más conocimiento de esto. Y además, pues ya no nada más es tomar los alimentos que necesitamos para sobrevivir, sino que los combinamos para que nos sepa sabroso. Entonces es importante que también tenga un buen sabor. Estos elementos nos ayudan a que tenga un sabor mejor, nos sabe rico la palabra, ¿no? Entonces aquí tenemos unos ejemplos, no son comerciales, no son los únicos ni los mejores, pero son los que tenemos. Entonces tenemos, por ejemplo, como diccionario bíblico, tenemos y bueno, pues aquí más o menos vemos de qué se trata. Entonces, por ejemplo, aquí entro no sé, aquí están diferentes entradas, ¿no? Entonces entro a Filadelfia y entonces me dice una de las 7 iglesias a las que escriben Apocalipsis, y en fin me da ahí un contexto de lo que quiere decir, de qué se trata cuando leo el término Filadelfia, me da un sentido más amplio de lo que se está refiriendo. Ese es un diccionario. No es un queso. No, No es un queso. No, el Filadelfia es otra cosa. Bueno. De nuevo, este es un manual, es algo parecido, pero no exactamente, porque también trae con diferentes temas, podemos trae fotografías, trae ilustraciones, trae mapas, en fin, que nos van a dar también un contexto más importante de lo que se está hablando. Mucho de lo que ahora hay en internet es bueno y es muy importante, nada más que hay que tener un poquito de cuidado, hay que ver, ahora sí que de dónde viene, ¿no? Porque hay muchas personas que se pueden hablar acerca de la Biblia, no todos la interpretan como la palabra de Dios, entonces hay que tener nada más cuidado con eso, pero sí hay mucho material también en la Biblia. Un manual bíblico te va a ayudar a que puedas contextualizar en el lugar, en el tiempo, en fin, todo contexto histórico, ¿no? Tipo de cosas, arqueológico. ¿no? Exacto. Este es el Vine, este es un diccionario, pero se va a la raíz, o sea, te va a dar la raíz griega o la raíz hebrea y te va a hablar acerca de esto. A veces es un poquito pesado,
es un poquito pesado, no tiene ni un dibujito. Bueno, pues te dice que significa tal cosa en tal pasaje, pero significa esta otra en tal otro, y así se va. Entonces a veces es un poquito difícil de seguir, es muy técnico, pero pues también es obviamente muy bueno. Y este es un comentario del contexto cultural de la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces esto te ubica en el tiempo y te ubica en el lugar. Entonces este es muy útil para esto cuando estamos leyendo el Antiguo. Hay para Antiguo y hay para Nuevo Testamento, porque como decía la esposa, y dice bien, lo que allá se hace una referencia, pues a lo mejor a nosotros no nos dice absolutamente nada, ¿no? Simplemente si hablamos de los cabritos y las ovejas, pues nosotros nada más sabemos que son diferentes, ¿no? Que con uno se hace barbacoa y con el otro se hace birria, pero realmente de ahí no pasamos. Entonces hay que ver a qué se refiere con cabritos y a qué se refiere con ovejas. Claro. ¿No? Porque en aquel tiempo era un ejemplo que ellos lo veían muy claro. Para nosotros no. No estamos habituados a esto, ¿no? Entonces, sí, son cuestiones culturales. Son cuestiones culturales de todos los días. Sí. Que nosotros no tenemos muchas veces esto. Bueno, la Biblia se divide básicamente en dos partes, y esto yo creo que lo sabemos todos. Tenemos un Antiguo Testamento y tenemos un Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento actualmente está conformado por 39 libros, en la Reina Valera 60 tengo 39 libros, y el Nuevo Testamento tengo 27 libros. En el Antiguo Testamento puedo tener ahí algunas diferencias dependiendo de la versión, pero bueno, no importa, no es tan importante, porque hay algunos libros que se les llama deuterocanónicos que no están en todas las Biblias. ¿Por qué no están? No vamos a entrar ahorita al tema de por qué razón no se encuentran, pero son libros que no se consideran inspirados. Entonces ahí están, los leemos, no pasa nada, pero no los debemos tomar como una base doctrinal. El Antiguo Testamento nos da el fundamento, nos da el contexto de cómo se dieron las cosas, sobre todo con el pueblo de Israel, hasta llegar al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces es importante conocer el Antiguo Testamento, porque entonces vamos a entender en profundidad lo que está en el Nuevo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento está dirigiendo nuestra atención hacia Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar al Señor Jesucristo si sabemos cómo buscarlo, porque todos tienen referencias a Él. El Nuevo Testamento son 27 libros, ahí no hay controversia, yo creo que todo el mundo tiene el mismo número de libros, son los mismos, y bueno, pues estos son los libros que se compilaron por los romanos, por ahí del siglo IV, hubo por ahí un concilio en que se juntaron personas sabias de ese tiempo y determinaron que estos eran los libros que se consideraban como escritura, 27 libros de ellos. Y bueno, el Nuevo Testamento nos permite también que no nos vayamos muy lejos en el Antiguo Testamento. O sea, a veces que, como decía la esposa, en el Antiguo Testamento podemos empezar a metaforizar un poquito, pero el Nuevo Testamento nos centra en lo que debemos estar interpretándolo adecuadamente. Así es. Muy bien, vamos a ver entonces ahora acerca del Antiguo Testamento, cómo está conformado. Estos libros, que son 39 libros, están divididos. Por ejemplo, la primera parte se le llama Pentateuco, que son 5 libros de Génesis a Deuteronomio. Luego siguen unos libros históricos, que es de Josué a Esther. Los poéticos, de Job a Cantar de los Cantares. Los profetas mayores, que son de Isaías a Daniel. Y por último, en el Antiguo Testamento, los profetas menores, que son de Oseas a Malaquías. Ahora, no son mayores o menores
porque sean más importantes los mayores, sino que son más extensos, la lectura es más extensa, entonces se le llama profetas mayores, pero los profetas menores tienen la misma importancia y en el contexto histórico pues fueron determinantes también para la profecía acerca de la cautividad, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Así es, ¿no? Entonces, básicamente eso es. Son entonces 5 partes, que podríamos decir 4, ¿no? Si juntamos a los profetas mayores con menores, son 4 partes en las que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea, como debemos saber, la Biblia hebrea nada más tiene lo que conocemos como el Antiguo Testamento. No consideran al Nuevo Testamento y está separada de una manera un poquito diferente. Para ellos tienen primero que nada la Torá, la ley, que son los libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio, lo que nosotros mencionamos hace un momento como el Pentateuco, ¿no? Eso es la ley. Cuando digamos la ley, se refiere a estos 5 primeros libros. Después tenemos Nehilim, que son los profetas, que ya mencionamos, de Isaías, digamos, hasta Malaquías. Y tengo una tercera parte que es Ketubim, que son los escritos. Ahí entran los históricos, ahí entran los poéticos, y bueno, pues todo lo que pueda venir de más, que no sea ni ley ni profetas, entraría entre estos libros, ¿no? Que serían los escritos, simplemente, y así es como está conformada la Biblia hebrea, que nada más es el Antiguo Testamento. Nada más un detalle, en la Biblia hebrea no están considerados los deuterocanónicos. Okay. Muy bien. Bueno, en el Nuevo Testamento, ¿cómo vamos a encontrar divididos estos libros? Bueno, primeramente vamos a encontrar los evangelios de los 4 apóstoles. Vemos ahí 4 evangelios, luego los históricos, que se refiere, que es nada más es uno, de acuerdo a los hechos de los apóstoles. Luego vienen las cartas paulinas, que es de Romanos a Filemón. Luego continuamos con las cartas generales, que son Hebreos a Judas. Y finalmente el libro profético, el último, que es Apocalipsis. Así está dividido el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Entonces vemos los evangelios de Mateo a Juan, que son 4 evangelios, 4 puntos de vista, dirigidos a 4 públicos, por decirlo de una manera diferente. Cada uno tiene un objetivo diferente. Por eso a veces vemos algunas diferencias, pero no es porque esté mal, sino que simplemente pues, el enfoque es distinto. Nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Vemos una noticia, algo que pasó, ahora la explosión de gas, pues no es lo mismo que lo leas en un periódico, a que lo leas en otro, a que lo leas en una revista, a que lo veas en YouTube. Cada uno va a dar un enfoque diferente porque está dirigido a personas diferentes. Entonces, no es que sean 4 noticias diferentes, ni ninguna está falseando, son simplemente enfoques distintos. Y el Señor permitió que se dieran estos 4 enfoques, pues para que pudiéramos tener la película completa, ¿verdad? Las cartas paulinas, bueno, pues son cartas escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ahí está muchísima sabiduría, mucha revelación que dejó el Señor. Ahí están los porqués, muchos de los porqués, ahí están escritas en estas cartas. Y luego están las generales, las que no están dirigidas a una persona en particular, ¿no? Sino que son cartas generales, como dice el nombre. Y el profético Apocalipsis, que para leer Apocalipsis, muchas veces queremos empezar con Apocalipsis, grave error, porque no es que sea difícil, es que necesitas tener más conocimiento para poderle dar una interpretación más adecuada. Y aún ahí hay muchas diferencias y hay, bueno, tantas interpretaciones como autores puedas encontrar de lo que dice un mismo pasaje de Apocalipsis. Pero lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento, ya que pasan las cosas, pues se ven muy claras.
dices, pues ahí estaba, ¿cómo no lo entendieron? Pues es que no es tan fácil. Sí. O sea, es fácil para nosotros porque ya lo estamos viendo, ya que pasó, pero en el momento es difícil, es complicadito, ¿verdad? Ahí está. Bueno, vamos a ver entonces algunas preguntas, algunos puntos de discusión acerca de esto que hemos estado viendo. 1. ¿Puedes crecer como discípulo si solo escoges los versículos o pasajes que consideras tus favoritos? No. Habíamos visto que muchos comenzamos leyendo la Biblia, abriéndolo como al azar para ver qué nos dice el Señor, y a veces funciona, nos habla. Pero cuando comenzamos a crecer y a ser discípulos, empezamos a estudiar la palabra de Dios de una manera más sistemática, para conocer el contexto histórico, el contexto profético. Entonces no podemos crecer si nada más nos aprendemos o buscamos los versículos que nos gustan, que son necesarios para nuestra vida, si no tenemos el contexto en el que fueron escritos estos versículos, ¿no? Así es. Volviendo al ejemplo de la alimentación, ¿no? Es como si nada más comieras un cierto grupo, que es el que te gusta, ¿no? De los 4 grupos de alimentos, nada más te comes el que te gusta y los demás no. Las frutas. Bueno, pues tarde o temprano, pues vas a tener una deficiencia porque necesitamos lo demás. Entonces sería algo así. La segunda, ¿cómo sana y hace plena nuestra vida el Espíritu Santo mientras estudiamos las Escrituras? ¿Qué tiene que ver, la sanidad con la lectura de las Escrituras? La misma palabra lo dice, ¿verdad? Que es sanidad a nuestros huesos, ¿verdad? A nuestro ser. O sea, la verdad es que podemos nosotros disfrutar una vida plena, una vida sana, al estar leyendo la palabra de Dios. Así es medicina, ¿verdad? Es medicina a nuestros huesos, dice. Así es. Entonces, estudiar la palabra nos va a traer salud a nuestro cuerpo, pues. Tu conocimiento de la Escritura es suficiente para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, y esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. ¿Tu conocimiento de la Escritura? Claro que sí. Debe ser suficiente. Si vemos que no es suficiente es porque nos falta. No es una falla de la Escritura, es una falla de que no nos hemos puesto a estudiar. Pero la palabra es suficiente para todo esto. Entonces debemos conocerla para poderla aplicar a nuestras vidas, para ser capaces en un momento dado, pues también de ayudar a otra persona que lo necesita. En verdad vemos que la gente está tan perdida, está tan temerosa, sobre todo en este tiempo. La gente tiene miedo. Hay gente que tiene pues 1 año y medio sin salir de su casa porque tiene miedo. ¿Y por qué? Pues porque no encuentra respuestas, no encuentra alternativas y entonces prefiere encerrarse. Y pues tiene una vida bastante difícil, por decirlo menos. Entonces, el conocimiento de la Escritura debe ser suficiente como para que podamos hacer esto, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, primero que nada a nosotros mismos, en nuestra propia vida, para que podamos tener una vida plena, una vida buena, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no nos quiere para que estemos guardados y escondidos en nuestra casa, temerosos de lo que vaya a pasar, sino que podamos tener una vida buena y podamos, por supuesto con el cuidado y tomando las precauciones, siendo prudentes, pero que podamos disfrutar la vida en cualquier circunstancia. Y las circunstancias vemos que son tremendas, pero aprendemos a través de la palabra de Dios a mantener nuestra paz, porque de nada sirve, no podemos ayudar a nadie si nosotros mismos estamos en angustia y desesperación, sino que más bien es un testimonio que pueden ver aquellos que tienen necesidad de Dios, que en Dios tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que podemos vivir nuestra vida aún en las peores circunstancias que pueda haber, pues de una manera tranquila, de una manera recta, de una manera buena, ¿no? Así es. Entonces, Dios quiere eso para nosotros y eso es lo que nos deja en su palabra. ¿Oramos, esposa? Sí. Bueno, Padre, te damos muchas gracias por
pues por esta clase, Señor, por este tema tan emocionante, tan bonito, Padre, que nos enamoramos, Señor, pues de esas cartas que tú nos has escrito como ese amado, Señor, en el que anhelamos, Señor, estar contigo, estar en tu presencia, y que tú a través de esas cartas, Señor, nos hablas de tu mismo corazón, cuál es tu perfecta voluntad en nuestras vidas. En ellas descubrimos, Señor, todas las cosas maravillosas, mi Dios, que has planeado para nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos un fin, una esperanza. Te damos gracias, Señor, por tantas y tantas, tantas palabras, Señor, que traes a nuestra vida para alimentarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, Señor, para que vivamos en justicia, Señor, para que seamos ese factor, Señor, de influencia positiva, Señor, en nuestro entorno, Padre, que seamos también un testimonio fiel, mi Dios, de tu presencia, y que podamos nosotros, Señor, pues reflejarte y representarte fielmente, Señor, donde quiera que estemos. Te damos gracias, Padre, ayúdanos a que podamos comprometernos más, Señor, en la lectura de tu palabra, en el estudio de tu palabra, Señor, que te conozcamos cada vez más, Señor, que podamos, mi Dios bendito, desmenuzar todo ese alimento delicioso, Señor, y que podamos adquirir ese conocimiento para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nada más recordamos que estamos en un discipulado. Entonces, los alumnos tienen un libro de texto y lo tienen que estudiar. Bueno, pues ahí está nuestro libro de texto y tenemos que estudiar. La Biblia. Para que podamos entonces, no se trata de aprobar o reprobar la materia, sino se trata de tener una mejor vida. Ahí están los elementos para que lo podamos hacer, pues hay que aprovecharlos. Si viéramos la historia de la palabra, ha costado mucho, ha costado la vida de muchas personas que nosotros la podamos tener el día de hoy en nuestras manos. Entonces hay que apreciarla porque sí ha sido necesario el derramamiento de sangre de muchas personas para que la podamos tener, ¿no? Entonces vamos a apreciarla como es algo muy, muy valioso. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga, nos vemos si Dios quiere la próxima semana para seguir con este discipulado. Hasta luego. Hasta luego.